Buenas tardes, mi nombre es Angélica Pamela Solís Pacheco y les voy a presentar el tema del lupus eritematoso sistémico. Comenzamos. El concepto de lupus eritematoso sistémico es que es una enfermedad autoinmune, compleja, que puede afectar a cualquier órgano, con un espectro de manifestaciones clínicas e inmunológicas muy variado y un curso clínico caracterizado por episodios de exacerbación y remisión de la enfermedad. Respecto a la epidemiología, afecta predominantemente a las mujeres en edad fértil, con una relación de 9:1. Esto quiere decir que por cada 9 mujeres solamente afectará a un hombre. Generalmente afecta entre la segunda y cuarta décadas de la vida, aunque se puede ver a cualquier edad. Y afecta a todas las razas. Sin embargo, la enfermedad parece ser más severa en ciertas etnias, como la negra o en personas de origen hispano. También si existe una predisposición genética. Continuaremos con la causa. No se conoce exactamente, pero hay factores genéticos y ambientales que interaccionan para desarrollar una reacción autoinmune que desencadenará la enfermedad. Los genes hacen que la persona esté más predispuesta a desarrollar el trastorno por acción de factores ambientales. Por una parte, las células están predispuestas a valorar como extrañas células que son del propio organismo y por tal motivo hace menos efectiva la eliminación por parte del cuerpo de residuos de las células propias que han sido destruidas. Ahora hablaremos de los factores de riesgo. Estos pueden ser ambientales que pueden precipitar la activación de los factores genéticos y que se desarrolle la enfermedad. Son radiación ultravioleta, tabaquismo, virus, bacterias, fármacos como isoniazida, hidralazina o procainamida, que pueden dar lugar al lupus eritematoso sistémico, inducido por fármacos, incluso hormonas sexuales, como estrógeno, que al parecer son la causa de que las mujeres en edad fértil lo padezcan más que los hombres. La fisiopatología puede ser más fácil de lo que parece. Primero, los factores ambientales inciden en la célula y se daña su ADN, de forma que las células sufren una muerte celular. Como consecuencia de esto, los elementos internos de la célula, tanto del citoplasma como el núcleo, ADN, histonas y proteínas, pasan al espacio extracelular e incluso al torrente sanguíneo. Lo que ocurrirá es que las células plasmáticas reconocerán estas partículas como antígenos, como si fueran extrañas, y se empezarán a producir autoanticuerpos para atacarlas. Recordemos que el organismo no puede eliminar estos autoantígenos circulantes. De este modo, más elementos serán reconocidos como extraños por las células inmunes y producirán más autoanticuerpos. A estos se les llamará anticuerpos antinucleares, ya que atacan partículas que proceden del interior del núcleo de las mismas células destruidas. La consecuencia de todo esto es que se forman inmunocomplejos o complejos antígeno-anticuerpo, que circularán por la sangre y acabarán depositándose en capilares de la piel, articulaciones, corazón, riñones, básicamente en todo el organismo. De esta manera, más células del sistema inmunitario serán atraídas y se activará el sistema del complemento que dará lugar a una reacción inflamatoria en los tejidos afectados. Este es el origen del síntoma más característico de la enfermedad. Respecto a las manifestaciones clínicas, recordemos que es una enfermedad multisistémica que puede afectar a prácticamente todos los órganos y tejidos del organismo. Existen síntomas constitucionales como la astenia, anorexia y pérdida de peso. Estos son frecuentes y su presencia sugiere la actividad de la enfermedad. La fiebre, aunque esta puede estar presente al inicio o durante el curso de la enfermedad por actividad de esta, debe siempre alertar por la posibilidad de una infección concomitante. Con este término solo se refiere a que ocurre en el mismo periodo de tiempo. Las manifestaciones cutáneas del lupus eritematoso sistémico en la piel pueden ser muy diversas. Se clasifican en específicas e inespecíficas. Dentro de las primeras, la forma más representativa es el rash malar o en alas de mariposa. Este se refiere al lupus eritematoso cutáneo subagudo, caracterizado por lesiones eritematosas y elevadas de distribución malar. Tiende a respetar los surcos nasofaringios. Se encuentra en el 30% de los pacientes. Pueden también presentarse lupus eritematoso cutáneo subagudo, que son lesiones eritematosas escamosas que pueden dejar un área hipopigmentada, denominadas también lesiones específicas.
las incluidas en el lupus eritematoso cutáneo crónico, que engloba las lesiones discoides, el lupus eritematoso e hipertrófico. Las lesiones inespecíficas como fotosensibilidad, aftas orales. Las aftas orales son pequeñas llagas que aparecen en la boca, conocidos como fuegos. Nódulos subcutáneos, alopecias son frecuentes. También pueden observarse hemorragias en astilla, que aparecen como líneas de sangrado delgadas entre rojas y café, rojizas por debajo de las uñas. Lívidos reticulares, que es un patrón reticular de decoloración rojiza y azulada en la piel, por lo general afecta a las piernas. La afección está asociada con una inflamación de los vasos sanguíneos. Esta puede empeorar cuando la temperatura está fría. También puede haber infartos periunguales o vasculitis leucotociclástica, que es un proceso caracterizado por la inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos y tejidos adyacentes. Las manifestaciones del aparato locomotor se presentan al inicio de la enfermedad en un 90% de los pacientes. Pueden ser solamente artralgias que suelen ir acompañadas de rigidez matutina. Lo que sí es muy característico es la desviación cubital reductible de las articulaciones metacarpofalángicas, llamada artropatía de Charcot, con hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales, conocidas como dedos en cuello de cisne. Pero para que esto sea más claro, les presento una imagen de esta artropatía. Manifestaciones cardíacas. La pericarditis es la manifestación cardíaca más frecuente. Cursa con dolor precordial y responde bien al tratamiento con glucocorticoides. La enfermedad coronaria es muy prevalente en estos pacientes, probablemente con una patogenia multifactorial, como aterosclerosis, corticoides, vasculitis, trombosis y nefritis. Es una causa importante de la mortalidad. Alto. ¿Por qué existen tantos síntomas y signos? Recordemos que es una enfermedad multisistémica que afecta a muchos de los órganos. Las manifestaciones pulmonares, como la neumonitis lúpica, suele presentarse al inicio de la enfermedad y cursa con disnea acompañada de tos, hemoptisis o fiebre, pero se cree que puede ser debido a un daño de la unidad alveolo-capilar. El pulmón encogido es poco frecuente. Aunque se desconoce su patogenia, se ha sugerido la existencia de una disfunción diafragmática como su posible causa. La fibrosis pulmonar aparece de forma insidiosa a lo largo de los meses. La pleuritis es muy frecuente. Recordemos que la pleura es el revestimiento que cubre la parte exterior de los pulmones. Se describe hasta en un 50% de los pacientes. Puede ser uni o bilateral. La serosa que suele afectarse más comúnmente es la pleura, seguida del peritoneo y el pericardio. Continuando con las manifestaciones renales, la afectación renal en el lupus eritematoso sistémico es muy frecuente. Un 50% de los pacientes presentan anomalías en la analítica urinaria. La glomerulonefritis lúpica es una enfermedad vascular. Su presencia empeora el pronóstico de la enfermedad renal y puede producirse trombosis vascular y glomerular. Las manifestaciones neuropsiquiátricas son frecuentes, pueden clasificarse como primarias. Estas son mediadas inmunológicamente o secundarias al daño de otros órganos o al tratamiento. El sistema nervioso puede afectarse a múltiples niveles y por diferentes mecanismos fisiopatológicos. Muchos pacientes pueden tener una vasculopatía que cause daño directo y que además afecte a la barrera hematoencefálica, permitiendo a los anticuerpos llegar hasta el sistema nervioso. Los síndromes neurológicos focales son muy frecuentes, como la cefalea y la migraña. Las convulsiones suelen aparecer de forma temprana. Los accidentes vasculares cerebrales, la mielitis transversa, que es la inflamación de ambos lados de una sección de la médula espinal, el síndrome de Tebbit, que es la inflamación secuencial y recurrente del nervio óptico, y la médula espinal, normalmente causa ceguera. Los síndromes neurológicos del sistema nervioso periférico son los más frecuentes, como la polineuritis sensitivo-motora, que es un proceso en todo el cuerpo que daña las neuronas, las fibras nerviosas y las cubiertas de los nervios.
El daño a la cubierta de la neurona provoca el retardo en la conducción de las señales nerviosas. Incluso puede afectar a los pares craneales. En los análisis de laboratorio encontraremos la presencia de anemia con hemoglobina menor a 11 gramos sobre decilitro, la leucopenia con leucocitos menor a 4.500 por milímetro cúbico, la linfopenia con linfocitos menor a 1.500 por milímetro cúbico, la trombocitopenia con plaquetas menores a 100.000 por milímetro cúbico. La PCR, que es la cadena de polimerasa en el lupus eritematoso, solo se eleva en caso de artritis o infección. También encontraremos dislipidemia, que es muy frecuente, anticuerpos antinucleares ANA positivo, anticuerpos anti-DNA-ADS, que son muy específicos, anticuerpos anti-SM o anti-SMIT, anticuerpos anti-RPN, anticuerpos antifosfolípidos y anticuerpos anti-SSARO y anticuerpos anti-SSBLA. Su diagnóstico es clínico más los datos de laboratorio ANA y anti-DNA positivos. Debe haber 2 criterios clínicos más los criterios inmunológicos positivos, como afectación cutánea, puede ser lupus cutáneo agudo o subagudo, lupus cutáneo crónico, úlceras orales o alopecia, o artritis de 2 o más articulaciones, serositis, nefritis, síntomas neurológicos, afectación hematológica como anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia o trombocitopenia. Recordemos que para hacer el diagnóstico debe tener al menos 2 de estos 6 criterios más los criterios inmunológicos positivos. Los criterios inmunológicos son los siguientes: ANA, anti-DNA-ADS, anti-SM, complemento bajo, prueba de COMS directo, anticuerpos antifosfolípido. El tratamiento preventivo es evitar brotes o, si es que hay, que sean poco intensos. El seguimiento multidisciplinar para evitar complicaciones, evitar exposición al sol y medidas higiénico-dietéticas. Por último, el tratamiento farmacológico son los fármacos según la gravedad de la enfermedad, como hidrocloroquina, antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, inmunosupresores como metotrexato, azatipina, micofenonato, ciclofosfamida y tratamientos biológicos como belimumab o rituximab. Y esto fue todo sobre el tema del lupus eritematoso sistémico. Gracias por su atención.